Buenas noches, bienvenidos al Foro Ecuménico, este espacio radial que abre sus puertas desde la ochava Roma FM 107.1 hacia el mundo. Cuento hoy, como cada miércoles, con la inestimable presencia de mi compañero Salaustiano, que está en los controles, pero llega a saludar. Este miércoles, como hace unos miércoles de esta parte, deberemos seguir extrañando a nuestro fiel compañero Timothy, que se encuentra... Sí, no tan fiel. Sí, cuya fidelidad parece flaquear hoy por hoy, que está predicando bajo el agua, según nos dijo. Además, el día de hoy también deberemos lamentar la ausencia de Joao, que se excusó diciendo que tenía un cumpleaños. Sí, una excusa muy pobre que yo creo que es mentira. Algo que no cabe en el razonamiento humano, algo así como el cumpleaños de una cuñada. Sí, claramente es una mentira, ¿viste? Como sí. La persona dice, no, tiene que Espero que separar siga en el la país. ropa. Espero que esté bien. Claro. Joao. No, mandó un audio, tengo que decir que mandó un audio que yo todavía desconozco el contenido y que vamos a pasarlo al aire y todos juntos con la audiencia nos vamos a enterar de qué se trata. Bueno, aún así, este foro que ya está diezmado por estas ausencias, ha quedado cojo y manco, cuenta con la edificante presencia el día de hoy de Marcelo Maraño. Marcelo, muchas gracias por venir, bienvenido al Foro Ecuménico. Por favor, al contrario. Marcelo Maraño es cantante de ópera, ¿podemos presentarte de esa manera? Bueno, en realidad yo diría cantante, Cantante. ¿no? Y digamos, de ópera podría llegar a ser circunstancial. En realidad, bueno, se supone que el que ha trabajado la voz para hacer canto lírico está preparado, digamos, para cantar ópera, claro, pero también música de cámara. Y mi interés primario, digamos, siempre fue la música de cámara, ¿no? O sea, el objetivo no era la ópera, sino la música de cámara. Entonces, cantante, digamos. Cantante. A secas. A secas. Está bien. Perfecto. Por ese motivo vamos a adelantar el que siempre es el segundo bloque, el caracú. Claro. Esta vez el caracú no va a estar en el medio, como su esencia, sino va a estar primero. Claro, así es. Este foro que está abreviado también será expeditivo en su forma, si iremos al caracú de lleno directamente. Lo que sí haremos antes es recordarle a nuestros oyentes que si se quiere comunicar con nosotros puede utilizar la red social Facebook en nuestra fanpage El Foro Ecuménico. Así es. También que si nos están escuchando con la tradicional radiofrecuencia FM 107.1, también sepa que puede utilizar esta novedosa tecnología llamada Internet y sin teclear en su ordenador www.ochavaroma.org. Ahí tendrá un par de opciones para escucharnos en streaming. Y bueno, si usted se encuentra lejos del radio de la antena de la Ochava. Y si además se encuentra lejos temporalmente... Si se encuentra, digamos, lejos temporalmente, ya sea en el pasado o en el futuro, tenga la precaución usted de tener acceso a YouTube y suscribirse a nuestro canal oficial, llamado El Foro Ecuménico, como no podía ser de otra manera, y dispondrá usted de todos nuestros programas, creo que todos nuestros programas, que ya están subidos. Así que yo creo que ya... sin ir más, sin dilatar más este momento, vamos a dar paso a nuestra cortina musical del caracú. Salaustiano, si te parece. Lo primero que me interesaría a mí, al menos, que si quieres desarrollar un poco, es ¿qué sos? ¿A qué te dedicas? Bueno, en realidad me dedico a varias cosas, pero... ¿A entenderse decir? Sí, no, todas, son todas dignas, y todo lo que hago en realidad lo hago con placer, no es que algunas cosas me gustan más que otras. Sí, digo que me gustaría más poder hacer más música, eso es verdad, pero es muy difícil en este medio. Entonces, bueno, en vez de quedarse con la tristeza de no poder hacer todo lo que uno quisiera, hace lo que puede, y el tiempo se puede llenar con otras actividades que también son muy reconfortantes. Cuando decís hacer música, ¿te referís a componer o a reproducir? No, yo no. Ambas. Sí, no, yo no compongo, yo solamente interpreto. Que no es una tarea tampoco tan sencilla, porque mucha gente piensa así, el compositor es el creador, eso es verdad. Pero tal vez es más difícil.
Es una tarea, ¿cuál? ¿La de componer? La de reproducir. Y claro, porque uno tiene que tomar la idea del compositor y recrearla. Y bueno, estar a la altura tiene que estar a la altura y tiene que estar, digamos, cuando dice interpretar es eso precisamente, interpretar qué es lo que el autor quiso decir, ¿no? A veces igual es bastante flexible esa situación y muchas veces ha pasado, a mí mismo me ha pasado, que he hecho obras de diferentes compositores y me han dicho, mira, hiciste una creación, yo no lo esperaba así, no lo pensé de esa manera. Y, o sea, hubo un error de interpretación, quizás, pero con suerte, fue un error con suerte porque finalmente, bueno, al propio compositor le pareció que había sido una pegada, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Uno se siente... Muchas creaciones son por error también, o por también, casualidad. Sí. Yo lo que digo también es que siempre la obra artística, y eso es lo que a mí me parece que tiene tan atractivo, ¿no? Que cada vez que se la vuelve a interpretar, por decirlo de alguna manera, es como si fuera una obra nueva. Claro. Y incluso pasa con la pintura, digamos. La pintura no cambia, uno cambia la perspectiva de uno como observador de la pintura. Y con la música pasa igual cuando uno es observador y pasa mucho más cuando uno es intérprete. Tengo una tía que tiene por libro de cabecera uno de 100 años de soledad. Ah, mira, De García Márquez. Y dice que lo lee una vez cada 5 años más o menos porque siempre lo interpreta de una forma distinta. Exacto. Supongo que es el mismo concepto que está Y escribiendo. es así, sí. Yo incluso, y evidentemente es de todo el mundo, yo tengo algunos cantantes así medios favoritos, digamos, y han grabado a lo largo de sus vidas diferentes versiones de la misma obra y son todas diferentes cuando hay, digamos, cuando pasa un tiempo determinado entre una y otra interpretación, evidentemente, sí, porque uno cambia, ¿no? Será que tendrá que ver con lo que dijo Heráclito. Una metáfora ribereña. Claro. Bueno, Marcelo, la pregunta era ¿a qué te dedicabas? Todavía no respondiste, pero bien. Como los tiempos de radio son tiranos y ya pasó... Lo dejo para tiempo, después. No, primero contanos de qué se trata la primera canción que vamos a escuchar, la primera pista que vamos a escuchar, y después, a la vuelta de esa canción, nos vas a contar, si querés, resumir a qué te dedicas exactamente o lo que quieras contar de eso. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar es una chanson de Henri Dupart, francés, compositor francés del siglo pasado, finales del siglo XIX en realidad. Pleno romanticismo en Francia y de un lirismo así supremo, ¿no? Para mí. El texto yo no me puedo acordar ahora, pero es de uno de los grandes poetas franceses contemporáneos, ¿no? La verdad, un error eso, debería darle el crédito y el mérito. Lo podemos buscar en internet mientras esté sonando la canción. Puede ser. Yo no logro verlo a Odilo, no sé si ya está listo, pero bueno, ya la audiencia sabe que Marcelo además habla francés, aparentemente. Sí. Lo puede pronunciar. No, sí. Así que bueno, cuando Odilo esté listo, nos vamos con la canción que acaba de nombrar Marcelo. La lune est blanche, lui dans les bois, de chaque branche par une bois sous la ramille. silhouette du
aimants semblent descendre du firmament que l'astre irise. C'est l'heure exquise. De vuelta, acabamos de escuchar una canción que traducida al castellano es La Hora Exquisita, ¿entiendo? Sí, no exactamente, pero no me puedo acordar ahora cuál es la palabra. Tiene una palabra mucho más precisa que esa. Sí, uno lee L'Heure Exquise y sonaría parecido a eso, pero no es exactamente. A ver si en el transcurso del programa me acuerdo cuál es la traducción que corresponde. Y además debo aclarar, porque yo dije que era de Henri Dupart y en realidad es de Reinaldo Hahn. Que, sí, la audiencia ya estaba furiosa. Me imagino. Cantidad de mensajes. Y el texto, obviamente, de Paul Verlaine, ¿no? Importante poeta. Sí, acá muchos oyentes también nos hicieron la aclaración. La aclaración ya, bueno, está muy bien. Te referiste a la obra como lírica. Lírica. Un lirismo absoluto. Sí, sí, supino, digamos, qué sé yo, supremo. ¿Qué quisiste porque decir? Y bueno, porque tanto la voz como la música del piano, digamos, están como prácticamente como si fuera algo como surrealista, digamos, como que no existe, como que no toca tierra, como que está... Una sublimación. Exactamente, la voz siempre, digamos, ese es lo que yo pretendo, digamos, lograr. Creo que más o menos lo logro, pero a lo mejor a alguna gente no le parece. Que la voz siempre flote, que no se sienta como una cosa de una voz humana, digamos, por decirlo de alguna manera, sino de un sonido que flota, más bien es eso, un sonido que flota, y acompañado por el piano, que tiene un rango sonoro mucho más amplio, y todo arpegiado, porque escucharon cómo va cada nota, como si fueran gotas, quién sabe, ¿no? Que van cayendo. Y es muy descriptiva la obra, porque describe un momento del día, que puede ser la madrugada, digamos, cuando parece que todo estuviera detenido, ¿no? Bien. Bueno, entonces si querés contarnos ahora ¿a qué te dedicas? ¿Sos cantante de ópera? ¿Sos cantante en general? Sí, yo canto en general. El problema es que, por ejemplo, en Santa Fe hay pocas posibilidades de hacer ópera. Nunca hubo la intención real de hacerlo, porque incluso, bueno, yo hice una especialización en puesta en escena de ópera en Estados Unidos, en Boston, porque yo tengo la cátedra de ópera en la Universidad del Litoral, en el Instituto de Música, y ahí hacemos pequeñas escenas, no tenemos nada. Yo hace 20 años que estoy dando clases, no tengo ni una tacita para hacer, digamos, creíbles las escenas, ¿no? Son los alumnos los que llevan el vestuario, todo. Pero bueno, yo ofrecí en algún momento para hacer alguna puesta en escena, incluso con los mismos alumnos, para darles la posibilidad a ellos. No para cantar yo, sino para cantar ellos, porque yo también, eso me habilitó para ser director de escena, ¿no? Y con ese criterio le dice, pero me estoy yendo por las ramas. No, está perfecto. Yo lo que digo es que con respecto a mí, yo quería cantar y a mí me interesaba especialmente la música de cámara. ¿Por qué? Porque siempre me interesó especialmente también la poesía. Entonces, para mí era una posibilidad de aunar dos lenguajes, dos discursos distintos, y no tan distintos porque tienen muchas cosas en común, pero entre la poesía y la música. Porque la música de cámara, en el 98% de los casos, son obras, poemas, digamos, a los que los compositores musicalizan. Marcelo, tenemos un par de intervenciones del público. Si Mira.
Así que bueno, por un lado, Leandro Masuero, Ah, tal vez lo conozcas, dice: hola Foro, esta vez como oyente, se ve que Sí, tiene que- algún otro papel en algún otro lado. Sí, creo que es el que viene a limpiar. Sí. Después. Esta vez como oyente quiero dejarle un cálido saludo a Marcelo. Ojalá pueda acudir más seguido al programa. Escucho con atención el Caracú. Caracú es el bloque. sí, sí. Muy bien. Además, pregunta Lucas, ¿querés leerlo vos, oílo? Claro, eso, incluso una cosa que quería preguntar yo, o relacionado a eso. Pregunta a Marcelo Lucas, que parece ser un muchacho aficionado a la música, ¿cómo mantiene la concentración y el enfoque al momento de interpretar una canción con tanta carga emocional? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Es un ejercicio, es un ejercicio. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos, y eso es una cosa que yo trato de inculcarles también a los alumnos. Cuando uno estudia canto, está tan preocupado por el sonido que pierde un poco la dimensión de toda la cuestión, ¿no? En realidad el sonido es el medio para lograr lo expresivo. Claro. Y entonces si yo me quedo en el sonido, no logro. O sea, la técnica te nubla la intención Claro, de todo el, de exactamente. toda la obra. Entonces, yo me acuerdo, mi profesor, cada clase que yo iba y yo empezaba a cantar y me decía: no, empezá de vuelta porque no estás concentrado. No, empezá de vuelta porque no estás concentrado. Y yo no me daba bien cuenta en ese momento cómo era. Y la verdad es difícil de explicar, porque es una sensación que uno tiene. Cuando uno vivencia lo que está cantando, no cada sílaba, cada fonema Claro. de lo que está cantando, porque cada fonema cada sonido tiene un valor expresivo, y luego cada uno de ellos, todos encadenados, digamos, para hacer una línea. Probablemente cada uno de ellos está puesto ahí a propósito y con una intención y forma parte de... O sea, no está... No quedó ahí al azar. No digamos. está por estar, obviamente. Claro. Está en uno poder descubrirlo. Y yo creo que esa es la gran riqueza y la grandiosidad, en todo caso, de un cantante. En este caso hablamos de cantante, podríamos hablar luego de otros de instrumentistas, pero del cantante es de poder entender cómo conjugar la calidad sonora del texto con la calidad sonora de la escritura musical del compositor. Claro. Y eso también era un poco... Pero es un ejercicio, eso Claro. es entrar y salir y sentirse, poder experimentar cuando uno realmente siente que está adentro de la obra, adentro del poema. Claro. Quería preguntarte cómo es eso. Vos habías trazado una distinción entre lo que sería el compositor y el intérprete, Ujú. y habías explicado un poco la dificultad de lo que significa interpretar. Ahora, ya que sos un intérprete profesional, y a mí me intriga mucho, y quisiera saber cómo es el oficio, cómo encarás vos una obra para interpretarla, qué tipo de tareas te pones, la cocina de la Bueno, interpretación. depende de qué obra sea. Si es un área si es digamos, una ópera, un personaje de ópera, es similar, pero un poco diferente, digamos. Vamos a hablar a lo que yo estoy más acostumbrado a hacer, que es la música de cámara. Porque además he tenido yo con este dúo que tenía con Graciela Bianchi y que ahora tengo con Sunilda Soncini, digamos, es lo que más podemos hacer, porque es lo que podemos presentar y ofrecer con más, porque depende de nosotros, digamos, no depende de toda una infraestructura. Yo trabajo mucho el texto, el poema, trabajo mucho el poema y trato de entender el poema, la sonoridad del poema. El sonido de las palabras. El sonido de las palabras. Y no solo de las palabras, sino de cada sílaba y de cada fonema, lo que yo te decía hoy. O sea, hay como una especie de desmenuzamiento, digamos, del texto, Además, para después poder armarlo de vuelta. Así Y que, además los subtextos, porque a veces el texto dice una cosa, pero en realidad puede llegar a inferir otra. Entonces, bueno, está en entre uno, líneas. lo que está entre líneas, lo que está dicho, lo que no está dicho abiertamente, pero que tiene que tener una emoción interna, porque, bueno, qué sé yo, como un montón de veces que uno dice una expresión y de acuerdo al tono de voz con que la dice, sí puede significar una cosa claro, u otra, ¿no? O sea, te volvés como un experto de la letra de esa canción. Pero sí, no sé si experto, pero por lo menos siento que me conecto, que entiendo, que entro al texto. ¿y qué lugar tiene en eso? Porque no es solamente un poema, sino también hubo otra persona que musicalizó el poema, por ejemplo. Bueno,
Sí, bueno, en el Sí. caso acá de Reinaldo Hahn, por ejemplo, de la que escuchamos. Ahí entonces como sos un tercer intérprete Exactamente. de otros dos y tenés que además interpretar la interpretación, una interpretación Algo de doble así, orden. algo así. Por eso es un trabajo complejo, pero muy interesante, porque la música tiene su propio lenguaje. Y entonces, de acuerdo al encadenamiento armónico, cómo se van sucediendo los sonidos, las sonoridades, la dinámica, si es piano, forte, mezzo forte, toda esa cuestión que el propio compositor puede determinar de alguna manera, es porque si él quiere, por ejemplo, en alguna parte de un texto, él quiere un sonido piano, es porque significa algo para él. Esa palabra la quiere de una característica y de un color específico, porque el piano no solamente es volumen, ¿no? Vos dices forte, los gritos pelados, piano, suavecito, no. Piano y forte son categorías que tienen que ver más con el carácter. Entonces un forte en la música de cámara, por ejemplo, no es lo mismo que un forte en la ópera, porque los recintos además son diferentes. Sí, estamos hablando de, digo porque no dinámica sonora. Claro, son notaciones que el compositor le deja Exacto. a sus futuros intérpretes como pistas para... Exacto, para la interpretación. Claro. O por ahí pone, por ejemplo, acelerando o ralentando, o sea, pide que lo aceleres, que lo agites. ¿Por qué lo pide? Porque él siente que esa parte tiene que ir agitada, ¿no? Claro. Entonces, pero uno tiene que interpretar por qué el compositor quiere que esa parte sea agitada, porque a lo mejor a vos el texto no te da esa impresión. Claro. Pero bueno, en ese momento, cuando vos estás haciendo la obra musical, tenés que interpretar el texto en función de lo que interpretó el compositor. Si no, decía el texto como lo dijo el poeta y como vos interpretás al poeta. Claro. Bien. Bueno, contanos si querés de qué se trata la próxima canción que vamos a escuchar. La próxima canción es Le Temps de Lilas, de Ernest Chausson. Es una canción, bueno, también muy del romanticismo francés. En realidad es postromántica, es de comienzos del siglo XX, pero con todas las características del romanticismo francés, así que en realidad habría que encuadrarla en ese lugar. Y bueno, es una canción, digamos, que rememora los tiempos de las lilas, que seguramente tienen que ver con la juventud y el tiempo pasado. Cuando decís las lilas, te referís a las Las flores. flores. Ajá. Y él, digamos, habla el poeta habla de las flores como el pasado, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, cuando Dilo lo disponga, escuchamos esa canción que como está en francés tampoco la voy a pronunciar. Le temps des lilas et le temps des roses ne reviendra plus à ce printemps-ci. Le temps des lilas et le temps de roses est passé. Le temps des œillets aussi. Le vent a changé, les cieux sont moroses et nous n'irons plus courir et cueillir les lilas en fleurs et les belles roses. Le
ensoleillée, notre fleur d'amour est si bien fanée. Grâce que ton baiser ne peut Et toi, que fais-tu? Pas de fleurs écloses, pas de gai soleil, ni d'ombrage frais. Le temps des lilas, le temps des roses, avec notre Estamos de vuelta, escuchamos esta segunda canción también en francés, Le temps des lilas, el tiempo de las lilas. Tiempo de las lilas. Mientras sonaba la canción hablamos un poco con Marcelo de la ópera. Bueno, y me interesaba preguntarte. Sí, Celestino, perdón que te interrumpa, pero como hay mensajes de oyentes, antes perdón. de seguir Tienen prioridad. diversificando, sí, no, y para más o menos no desviar después que empecemos a hablar. Nos escribe Pame, que aparentemente fue alumna tuya. Ah, sí. Dice, manda saludos al profe. Ah, muchas gracias. Igualmente, Pamela. Puede ser, claro, en la época que se empezó a usar la música de cámara eran como los salones de los palacios, por ejemplo. O sea, Y después se fue reduciendo a pequeñas salas de concierto, como podrían ser, o no salas de concierto necesariamente, pero salas que sí tengan algún tipo de acomodamiento acústico, porque si son salas muy secas es muy difícil hacer música de cámara. Pero, qué sé yo, podría ser un recinto para música de cámara, el salón de actos del Instituto de Música, el Paraninfo de la Universidad. Bueno, el mismo teatro municipal puede funcionar porque se achica el escenario, se pone lo que se llama una cámara. Y es como una pared, digamos, para correr un poco el escenario hacia adelante y llevar a los intérpretes de música de cámara un poco más adelante. Pero básicamente, Pamela, es porque no era de los grandes teatros, no era la música de los grandes teatros, sino de recintos reducidos. tenemos una pregunta más de Leandro Masuero que dice, pregunta en realidad, ¿qué lugar tuvo la música popular, o sea, el folclore, el rock, en tu oficio y tu carrera? Puntualmente lo que pregunta es si la música popular y la de cámara o de ópera son caminos tan paralelos entre sí como parece, o si y que no se juntan. Si tienen algún punto de contacto. No, sí, tienen punto de contacto. De hecho, yo traje música, pero no sé si va a haber tiempo de pasar hoy, porque traje unas canciones de Guastavino que están, digamos, tienen ritmos folclóricos. Lo que pasa que después
están tratadas con una riqueza armónica, digamos, no quiero sonar peyorativo, pero con un poco más de riqueza armónica, digamos, quizás, pero la cosa rítmica se reconoce una samba o se reconoce una chacarera. Pero bueno, en mi vida personal, sí, a mí en alguna época me gustaba bastante el folclore, algún folclore, sobre todo la canción de protesta, digamos. La canción de protesta folclórica. Sí. Mirá vos. Y después, o bueno, que eso salgo a caminar por las... Y después, ¿Eso que es María Elena Walsh? No, ese es, Violeta Parra. Ah, no, este es el bigotudo, ahora no me puedo acordar. Nietzsche. No. Bueno, ya me va a salir. César Isela. Ajá. Y después en una época, por supuesto, tuve mi etapa de rockero, claro. Teníamos un grupo de rock. ¿Sí? ¿Y vos qué cantabas, supongo? Yo cantaba y además tocaba el armonio, porque mi abuelo había traído de Italia un armonio que es como un órgano chiquito, pero de este tamaño, así más o menos, para la gente que no ve, 50 centímetros con un teclado. ¿Cuánto? ¿3 octavas? No, sí. 2 octavas y piquito, sí. 3 quizás. Y era fuelle, había que pedalear. Entonces era un grupo de rock bárbaro porque estaban todos con guitarras eléctricas y bajo eléctrico, qué sé yo, y yo ahí pedaleando para tocar el órgano, ¿no? Y cantar un poco, sí. Y ahí hacíamos la Biblia de Box Day y todas esas cuestiones que nos encantaban. Y bueno, y también Sui Generis, bueno, lo que era de mi época, ustedes ni lo conocen eso. Sí, sí, como no. ¿Sí? Pero ustedes conocen la vuelta de eso. No, los conocemos porque... Bueno, nunca estuvimos a la moda nosotros. No, siempre nos... Fuimos medio anacrónicos, pero nada más. No, pero yo era, digamos, soy contemporáneo yo Claro. viví como adolescente esa época. Claro. Mañanas campestres, qué sé yo, Claro. bueno, esto de la Biblia de Bosé ya pasó un poco la historia. Y bueno, qué sé yo, fue una etapa y necesité pasar a otra cosa, digamos. ¿Y nunca más volviste a escuchar, por ejemplo, rock? O sea, No escucho mucho, la verdad que no. La verdad que no. ¿Te parece que no vale la pena o directamente no...? ¿Sabes lo que me pasa a mí con el rock? Es que yo siento que en la música, este tipo de música que yo hago, hay un trabajo sonoro que a mí me resulta más interesante, por esto de los planos sonoros, esto de los pianos, de los fortes, de los creyendo. Yo siento como que en el rock siempre es todo muy estático. Creo que tiene que ver un poco con la cuestión de los instrumentos, que son electrónicos, digamos, no son instrumentos, ¿cómo se dice? Bueno, Pasivos. no, los que no funcionan con electricidad, digamos, como el Pasivos. violín, el piano. Vamos. Acústicos, no me salía, sí. No son instrumentos. Claro, porque vos, por ejemplo, tocas un piano eléctrico, aunque ahora hay pianos que responden Sí, la al toque del pianista, pero igual a los pianistas que se formaron con los pianos, ellos tienen un control del sonido, es parte, porque ellos trabajaron eso, digamos, conectar su cuerpo con la tecla de ese tipo de piano, no del piano electrónico. Claro. Y bueno, digo yo que debe ser eso, ¿no? Que no me atrae tanto. Bueno, Está bien. más preguntas del público. Se está volviendo al final una... La verdad que está comprando el público. el público que no vino al auditorio de la Ochava Roma podría haber venido a hacer todas estas Claro. preguntas, ¿no? Hago primero la segunda pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ajá. Lo preguntó un fanático de Queen, si te sirvió como ejemplo el modelo de Freddie Mercury. No, Perfecto. no, reconozco, tiene una voz grandiosa y digamos, él lo que hacía, dentro de lo que él hacía era fantástico. No es lo que a mí me interesa, pero no puedo decir ni que era... No, tengo que decir que era muy bueno lo que él hacía desde ya, ¿no? Que se quede tranquilo. Está bien. Y pregunta si es cierto que los nervios, antes de salir a escena, los nervios siempre están. Si es cierto eso. Por supuesto, los nervios siempre están, incluso cuando uno está parado en el escenario y ve el público, ese primer encuentro que tiene con la audiencia, claro, que es de nervios. Después, cuando uno siente, si percibe que hay conexión, yo por suerte creo que en todas mis presentaciones percibí la conexión con el público. A lo mejor era un mecanismo de defensa mío, el público no estaba nada conectado y yo lo sentía así, pero lo sentía, les digo sinceramente. Y se hace más fácil. Sí, porque hay como somos todos amigos. Parece como nos abrazamos todos. Claro. Yo
con lo que yo puedo ofrecer en ese momento y ellos con la atención que me ofrecen. Claro. Sí. Claro. Ahí también, a mí siempre me pasa cuando veo este tipo de, o sea, o música de cámara u ópera, que hay tal, digamos, exigencia técnica. O sea, no es una música que sale, no quiero ser tampoco peyorativo, pero una música popular en general, un cantante de rock, pongamos por caso, un error, no sé si es tan visible o no es tan importante, pero en este caso, que es una música, podríamos decir, académica, a Sí. uno le suena que hay una presión terrible, no solamente de la parte escénica, sino que también uno no se siente evaluado también. Por supuesto, es así. Sí, esa sensación que vos tenés es totalmente real. Es así. Porque, sí, las exigencias son muy, muy grandes. El registro, el registro de voz, en general, en la ópera, sobre todo en la ópera, más que en la música de cámara, en algunas obras de cámara también, pero sobre todo en la ópera, es muy amplio. A veces el cantante tiene que estar usando 2 octavas y media de su registro vocal. O sea, está desde la nota última que tiene grave a la nota última que tiene aguda y todo el rango vocal desde la primera hasta la última y tiene que estar parejo y tiene que tener toda la misma calidad. Eso también determina que sea un buen cantante. O sea, un pequeño detalle, un pequeño error en la emisión de la voz y ya el público lo conoce porque ya viene escuchando Sí, además cantantes. es un público más exigente. Es muy exigente. Bueno, ¿te animás? Tal vez te pongo en un compromiso, pero hablando de octavas, a mostrarle a la gente que son 2 octavas, o sea, a tirar... No, tendría que haber vocalizado, no lo voy a hacer ahora, voy a arruinar todo. Pero bueno, básicamente son los extremos del registro vocal lo que estás... Son los extremos, Sí. el registro grave, lo más bajo, como dice alguna gente, y lo más alto, lo más agudo, en realidad es lo que corresponde decir. Claro, Bueno, y hay cantantes que tienen 5 octavas, no es lo común. Hay cantantes que tienen 3 octavas, hay cantantes que tienen 2 octavas y media. Lo más común son 2 octavas y media. Hablando de cantantes. Acá hablando de Y cantantes. una persona... común, que ¿tenés no idea trabaja cuánto? su voz. Sí. ¿Tenés idea cuánto? Bueno, 3 y notas. mira, algo así, pero yo me acuerdo, Sergius Kagen, un alemán que se especializó, esto es un pedagogo, digamos, de la música vocal, él decía que si un alumno no tenía, por lo menos para empezar, una octava que pudiera cantar con cierta soltura y naturalidad, una octava, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eso es una octava, Sí. de un do a un do. Bueno, que no estudiara canto, Claro. porque no tenía posibilidades Claro. de Pero desarrollarse. entonces me está diciendo que hay seres humanos que no tienen una octava de registro. Hay seres humanos, bueno, que no tienen que Una octava. octava. En su registro. Y hay seres humanos que no pueden hacer eso que yo hice ahora. No la controlan. Porque Claro. no pueden reproducir eso. A lo mejor lo tienen, si vos le haces gritar, no lo suben de la manera que lo subí yo, así por grados conjuntos, claro. que se llama así, como si fuera por escalones, digamos. Ujú. Pero bueno, a ver, a lo mejor puede lograr algo. El problema es que no puede lograrlo a nivel profesional. Este Claro. hombre hablaba a ese nivel, ¿no? Claro. Bueno, cuando él iba algún alumno que decía que quería estudiar canto, si no tenía por lo menos una octava que pudiera manejar Control de naturalmente, sin ninguna técnica, le decía, no, dedíquese a otra cosa. Qué sé yo. Claro. No, Bueno, ese era él. fuerte, ¿no? Mm. Y Madeleine Maison, que es otra pedagoga, decía que no, que cualquiera que puede hablar puede cantar. A esa, Pero esa prefiero ir a esa, Vos a esa preferís, pero profesora. lo que pasa es que todo depende de lo que quieras cantar. Claro, claro, Si querés verdad. cantar, no Un sé, rap. el aria de la Reina de la Noche, de la flauta mágica, por ejemplo, que por supuesto tenés que ser soprano, y soprano de coloratura tenés que tener por lo menos 3 octavas. Claro. Si no, no lo podés cantar. Chao, así de simple. Mira vos. Y vos sos barítono, tengo entendido. Bueno, yo soy un tenor, me digo yo. Yo canto de barítono y canto de tenor. Es decir, si yo tuviera como carrera, porque yo además me dedico a la docencia, y a la docencia de inglés, y a la docencia de francés, y enseño fonética alemana en Paraná también, para cantantes. Si yo tuviera el tiempo justo, si yo pudiera ser un cantante hecho y derecho, digamos, sí, quizás sería un tenor. Claro.
pero necesita una ejercitación que yo, digamos, digamos, no puedo hacer porque no tengo el tiempo, Claro. porque tengo que trabajar en otras cosas. El tenor es, dentro de las voces masculinas, la voz más Aguda, claro, pero así dentro del tenor igual hay tenores más graves y tenores más agudos. Ujú. Está el tenor lírico, que sería el más agudo, después está bajando, está el tenor spinto, lírico spinto, con más color en la voz, y después está el tenor dramático, que está muy cercano al barítono agudo. Yo estaría en ese límite entre el barítono agudo y el tenor dramático. Entonces canto de tenor dramático cuando tengo ocasión y canto de barítono agudo cuando tengo ocasión. Bueno. Y por ejemplo en oratorio, o qué sé yo, en la novena sinfonía de Beethoven, que tiene un cuarteto solista, coro y orquesta, yo del cuarteto solista hago la voz de tenor, por ejemplo, no hago la voz de barítono. Perfecto. Marcelo, mientras Odilo va hacia los controles, Sí. contanos de qué se trata el tercer tema que vamos a escuchar, la tercera canción. La tercera canción, a ver, ¿cuál es? Ah, Calle, esta es una obra de mi papá. Contexto de Evaristo Carriego. Bueno, esta es una canción que yo siempre le decía a mi papá que tenía algún tango ahí metido, ¿no? Ajá. Y él decía, bueno, no, pero no la cantes como un tango. Sin embargo, creo que finalmente yo la canto como un tango porque yo la siento como un tango. Y él la escuchó y le gustó. Así que yo creo que es una especie de tango. Y a ver qué dicen ustedes. Bueno, entonces cuando Odilo ponga este tango, y siendo que estábamos hablando de música popular, a la vuelta te damos nuestro veredicto. Voy buscando una calle que se duerma temprano, donde el otoño quede solo desde el ocaso. Y la luna y los ebrios de sinuoso paso se delaten con agrio ladrido suburbano. Una calle apartada que florezca el verano, de esquinas con muchachas que entonen con su abrazo la resuelta pareja por quien el mate guaso del chisme comadreado ruede de mano en mano. Calle que tenga ranchos con patios como estancia de dejados jardines de terrosa fragancia. Comadres, una tísica si es posible un cielo, una calle que nunca salga del arrabal, que comience cortada y acabe en un yuyar. Para ponerle el nombre de Evaristo Carriego.
escuchamos el tercer tema que nos trajo Marcelo, que un oyente, bueno, volviendo a donde habíamos dejado la discusión, Sí. si era un tango. si es un tango o no, un oyente nos dice que la letra evoca la idea de un tango. Bueno, Pero bueno, yo le quiero decir al oyente que la música también evoca el tango. O sea, evidentemente mi papá cuando la compuso, él era consciente de que había un texto tanguero, por así decirlo, porque habla del arrabal, las calles, y bueno, y todos los personajes que aparecen en esta canción. Pero, digamos, no es el típico tango, digamos. O sea, tiene como una evocación desde lo musical, yo también diría. Gracias, Leandro, por darme la palabra, porque me parece que lo evoca el texto, pero también la música lo evoca. Marcelo, siendo que ya nos queda poquito tiempo, te hago un par de preguntas que entiendo, por algo que ya me has adelantado, que están encadenadas o que tienen que ver. Una es que nos cuentes un poco sobre tu papá, que entiendo que fue importante en tu vida, Muy. como los padres en general en la vida de sus hijos. Y ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿Se estás preparando algo? Si tienes alguna fecha. No, fecha no tenemos. En realidad, lo que estamos haciendo con la pianista, con Zulinda Soncini, es ver la obra de mi papá. Estamos trabajándola y la estamos estudiando, la estamos preparando, porque la idea es, de alguna manera, en algún momento, presentarla cuando esté en condiciones de ser presentada. Yo, por otro lado, estoy haciendo todo el registro y toda la inscripción de las obras. O sea, para legalizar la cuestión de sus composiciones. Y O sea, también ¿él componía o hacía música? él y no la escribía, registraba? no la registraba, no. Él nunca le dio demasiada importancia a sus composiciones. Le gustaban, pero nunca le dio demasiada importancia, porque en realidad él siempre admiró mucho a su hermano, que era Virtú Maraño, que es el que se fue a estudiar a Buenos Aires y demás, y después se fue a Europa, becado, y bueno. Pero yo creo que es importante la obra de mi papá también. Y entonces, bueno, él no le dio importancia a su obra, pero yo sí le doy la importancia. Y mi tarea va a ser eso, digamos, refrotarla de alguna manera, darla a conocer, registrarla, editarla. También editarla como partitura y además editarla, bueno, como grabaciones, digamos, para que... A ver, ¿yo qué te puedo decir? A él le gustaba mucho como yo cantaba sus canciones. Entonces me parece que puede ser un Homenaje. no solo un homenaje, sino también para otro que quiera cantar alguna vez las canciones de él, que le pueda servir como referencia, Claro, digamos, claro. ¿no? Si tenemos la suerte de escuchar una grabación. Y bueno, claro que fue muy importante mi papá en mi vida, cómo no. Porque no solo en lo musical, sino desde todo punto de vista. Él siempre fue un referente muy importante para mí. Contanos si querés... Ah, bueno, perdón, te corté. No. No, contanos si querés quién era y a qué se dedicaba. Bueno, mi papá era Francisco Maraño, falleció el año pasado, en julio del año pasado, lamentablemente. Y bueno, él... siempre tuvo una importantísima actividad como director de coro y orquesta, fundamentalmente como director de coro. A él lo convocó bueno, a ver, él siempre había dirigido coro desde que era chiquito, desde que tenía 14, 15 años. Ah, sí. Sí, y ahí es donde se conoció con mi mamá, así que ellos vivieron juntos 70 años. ¿Coros de qué tipo de...? Coro de música de cámara y hacían mucho madrigal. Después hablamos en todo caso de lo que son los madrigales. 14 años dirigió coros. Sí, con 14 años, 15 años ya dirigía coro, porque en realidad el coro lo había creado su hermano. Su hermano se va a vivir a Buenos Aires con una beca a estudiar con un famoso pianista, Vicente Escaramuza, y él queda a cargo del coro. Y entonces, bueno, durante todos esos años estuvieron primero con el coro juvenil, después que se llamó Escuela Coral Juan Sebastián Bach, y después, como él tenía una actividad bastante notable, digamos, en la ciudad, cuando en uno de los gobiernos de... bueno, ya me va a salir. Él lo convocó, el gobernador lo convocó para crear el coro polifónico de la provincia de Santa Fe. Y se hizo una gran convocatoria, a la cual fueron, no sé, 100 y pico de personas. Se hizo una selección y el coro polifónico provincial, que dependía y que depende del gobierno de la provincia de Santa Fe, quedó conformado a partir de ese momento. El gobernador era Silvestre Beñis, viste que las cosas vienen... El del túnel subfluvial. El del túnel subfluvial.
Y bueno, y él dirigió el coro durante 36 años, más o menos. ¿Es el mismo coro que sigue existiendo? Es el mismo coro que ahora es el coro popular, que sigue siendo el coro polifónico. Sí, que ahora cumplió no sé la cantidad de años porque estamos en el 17, bueno, 45, 55, porque lo creó en el 62, así que si sacamos la cuenta, algo así, ¿no? 55 años debe ser. Lo creó él y lo dirigió durante 36 años. Exactamente. Después se jubiló, pero él paralelamente dirigía también el coro de la Universidad de Rosario, así que aquel coro también lo dirigía. Él lo dirigió hasta los últimos momentos, digamos. O sea, terminó su vida haciendo lo que más le gustaba, que era dirigir. Y además él componía. Y tiene, ya te digo, esta cantidad de obras que muchas fueron hechas. Hay algunas grabadas por el coro polifónico, inclusive hubo Amanece Allá con texto de Juan L. Ortiz, que eso en todo caso, bueno, después lo hablamos, porque nosotros teníamos una vinculación bastante importante con Juan L. Ortiz, bueno, con mi tío, el cuñado de mi papá, que era Hugo Bola, toda una generación que eran poetas, bueno, Juan L. Ortiz, mi tío Hugo Bola, muy amigo de Saer, entonces siempre se reunían, entonces siempre estábamos muy vinculados, que yo creo que un poco por ese lado también a mí me viene toda la cuestión de la literatura y de la poesía, ¿no? Pero en todo caso eso lo hablamos en otro momento. Sí, creo que va a quedar para otra entrevista porque veo que está así tan general. Y bueno, 58 años no se pueden resumir en una hora. No, claro. Palabras de oyentes que están atentos al foro. Jorgelina nos escucha desde Rosario, le da las gracias al invitado que está musicalizando su reunión de amigas. Ah, mira. ¿Están escuchando? ¿Qué reunión de amigas se musicaliza con música de cámara? Pero ¿no? qué bárbaro, ¿eh? Lo que hace el sorprendente, las cosas que logra el foro ecuménico. Las cosas que logra el foro. Yo diría las cosas que logro yo, no. Marcelo, siendo que ya son las 9 y se termina, bueno, la hora que teníamos disponible, ¿querés dar algún mensaje? ¿Querés, antes de que pasemos las dos canciones que quedaron, ¿querés no sé, convocar algún evento próximo? No, porque no tengo evento próximo, en realidad es eso. Estamos... ¿Puede ser la próxima misión del Foro Ecuménico el miércoles? Bueno, en todo caso. Pero ya te digo, otra de las cuestiones, nosotros trabajamos, no trabajamos a presión, nosotros trabajamos cuando las obras están maduras y están resueltas, ahí recién hacemos la presentación. Hay quien dice que las obras nunca están listas y que se terminan cuando se publican. Bueno, pero incluso cuando se publican tampoco están listas. Por eso. O sea, claro, es verdad. Si vamos siempre hay algo que mejorar. Pero eso tiene que ver con lo que yo te decía hoy. Digo, si yo hago una presentación hoy o hago una grabación ahora, dentro de 3 años, a lo mejor diga, no, esto no, hay que hacerlo de otra manera. Y es lícito, porque es la obra de arte así. Siempre se va modificando. Pero bueno, por lo menos cuando sintamos que está en un nivel con el cual nosotros estamos acordando, digamos. Sí, o sea, sería como la calidad mínima a partir de la cual te sientes cómodo. O la calidad no mínima, yo diría la calidad máxima a la que podemos acceder en este momento, en este momento de nuestras vidas. En algún otro momento de nuestras vidas logramos una calidad superior, bienvenida. Perfecto. La modificamos. Bueno, Marcelo, ¿querés contarnos de qué se tratan el tema 4 y 5 que vamos a escuchar? Bueno, como para despedirte. ¿Cómo no? La próxima canción también es con música de mi papá, el texto es de... Estoy olvidadizo. Bueno, compositor cubano. Silvio Rodríguez. No, un poeta cubano. Bueno, ya va a salir, al ratito va a salir. Y describe, porque se llama Muerto de fatiga y sueño, viene el soldado del monte. Es el soldado que viene cansado, que viene abatido de la guerra. Es de Nicolás Guillén. ¿Viste cómo al ratito aparece? Bueno, no hay más que escuchar el texto, me parece, porque eso es lo interesante, ¿no? Poder, además de escuchar la música, escuchar el texto, que en todo caso, si no quiero extenderme más, lo podemos dejar para otro momento, pero el texto tiene un valor importante, muy importante desde el punto de vista semántico, pero también tiene un valor muy importante desde el punto de vista sonoro, y nada más que sonoro. Podemos hablar después de Oliverio Girondo en algún momento, si quieren, donde él hace poemas incluso que no tienen palabras reales. No sé si lo conoces, Oliverio. No, ese Milú viduvia, Milú mía, y no dice nada, pero sin embargo tiene una carga sonora
interesantísima, pero eso, bueno, lo dejamos para la próxima. No conozco eso ahora, pero sí conozco, se llaman metalenguajes, que algunos llaman así. Hay muchas personas que hacen cosas similares. Ajá. Tal vez no con la calidad que... Lo que pasa es que metalenguaje me parece que hace referencia a otra cosa, pero bueno, no importa, me fijo bien después, no quiero estar contradiciéndote ni mucho menos. Bueno, eso en cuanto a la obra de papá. Y después del ciclo Dichterliebe de Schumann, que es el opus 48, que traducido sería Amor de Poeta, es un ciclo de 16 canciones. Vamos a escuchar la número... es la número 10 en el ciclo. Acá me dicen que se llama gitánfora, ¿puede ser? Ese tipo de formas de Puede ser. comunicarse. No lo sé, Bueno. no puedo decirlo. Bueno, aprovecho para mandarle... Gracias por el que lo dijo ahora, me creó un conflicto y lo tengo que resolver, así que voy a ir a buscar a qué es gitánfora. Gitánfora. Le Bueno. mandamos un saludo a la profe de yoga, que es quien nos acerca esta información. Bueno, Y te despedimos, Marcelo, te damos las gracias por haber venido. no, pero al contrario, sí la pasé muy bien. Esperemos... Tomé un vinito súper maravilloso. Gitanja Fora, Gitanja me corrigen, Fora. sí. Bueno, pero bueno, te damos las gracias. al contrario. Muchas gracias. Esperamos tenerlo en otra ocasión, pronto. Ojalá que sea así, la próxima vez con algo más concreto. Bueno, porque cómo no. todos los temas que fuimos abriendo daban para desarrollarse y la Bueno. verdad fue un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Así que Igualmente a ustedes. Hasta la próxima, nos vamos escuchando esos dos temas que Marcelo Maraño presentó apropiadamente. Y gracias a la audiencia también por haberme escuchado. Muy atenta a la audiencia. Hör ich das Liedchen klingen, da seist die liebste Sang. So will mir die Brust zerspringen von mildem Schmerz.